Bienvenidos una vez más a este canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo del fútbol, desentrañando historias, analizando jugadas épicas y, por supuesto, comentando sobre los personajes que hacen de este deporte algo tan increíble. Hoy, tenemos un tema jugoso, uno que nos va a dejar con la boca abierta y que nos va a recordar que a veces, la pasión por el fútbol puede llegar a niveles, digamos, intensos. El título ya lo dice todo, el hincha obsesionado que sacó a Can de sus casillas. Sí, vamos a hablar de esa vez, de esa situación que todos recordamos, en la que un aficionado llevó la pasión al límite y logró, por increíble que parezca, hacer perder los estribos a uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia. Y antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia que seguro les va a encantar, les quiero recordar, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor del fútbol. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Para ponernos en contexto, vamos a hablar de un jugadorazo, un futbolista que marcó una época, un tipo que lo dio todo en la cancha, Can. Un defensa central de esos que te daban seguridad, un líder nato, un jugador con una mentalidad de acero. Estamos hablando de una leyenda, ¿verdad? Pues hasta las leyendas tienen sus límites. Y este límite lo puso un hincha a un aficionado que con sus acciones consiguió algo que muy pocos se atreven a intentar. La historia se remonta a un partido, no vamos a decir exactamente el partido para mantener el misterio y la intriga, pero digamos que fue un partido importante, de esos que definen títulos o clasifican a rondas decisivas. La tensión en el estadio era palpable, la presión se sentía en el ambiente y como suele suceder en estos casos, las emociones estaban a flor de piel. El rugido de la afición, los cánticos, los nervios a flor de piel, todo se mezclaba en una atmósfera eléctrica. En medio de toda esa efervescencia, un aficionado en particular se destacó del resto. Este hincha, un tipo que parecía tener una conexión especial con el partido, con el equipo, con el destino, empezó a ser el centro de atención. Sus gritos, sus gestos, su manera de alentar al equipo eran diferentes. No era el típico aficionado que anima, que canta, que grita los goles. Este tipo iba más allá. Era como si el resultado del partido dependiera directamente de sus acciones. Parecía tener una estrategia, un plan, aunque fuera inconsciente, para influir en el desarrollo del juego. Empezó con pequeños detalles, con cánticos personalizados dirigidos al equipo rival, con provocaciones sutiles que iban caldeando el ambiente. Centrales que hoy no marcan, portero que te tiemblan las manos, eran algunas de sus frases iniciales. Pero poco a poco, la cosa fue subiendo de tono. Sus gritos se volvieron más fuertes, más insistentes. Sus gestos se volvieron más agresivos, más amenazantes. Y sus cánticos, bueno, digamos que pasaron de la simple animación a la verdadera provocación. Empezó a utilizar insultos, a cuestionar la valía de los jugadores, a hacer referencia a situaciones personales, todo en un intento desesperado de desestabilizar al equipo contrario. Y claro, en medio de todo este caos, estaba Can. Un jugador acostumbrado a la presión, a los momentos difíciles, a lidiar con todo tipo de rivales y aficiones. Un defensa central que había vivido batallas épicas en los estadios más hostiles de Europa y del mundo. Había jugado finales de Champions League, partidos de selecciones con alta tensión. No se amedrentaba ante nada, ni ante nadie. Pero este hincha era diferente. Parecía tener la habilidad de meterse en su cabeza, de encontrar sus puntos débiles, de provocarlo de una manera que poco a poco lo iba sacando de quicio. La intensidad del hincha era casi enfermiza. No se limitaba a gritar y a gesticular. Se movía constantemente recorriendo la grada de un lado a otro, cambiando de ubicación para estar siempre en el campo visual de Can. Incluso en algunos momentos intentaba bajar la guardia de seguridad para acercarse al campo. Sus gestos se volvían más desesperados a medida que avanzaba el partido y el marcador no favorecía a su equipo. Can, inicialmente, intentó ignorarlo. Intentó concentrarse en el partido, en su juego, en lo que tenía que hacer en la cancha. Intentó abstraerse del ruido, de las provocaciones, de la presión ambiental. Se enfocó en los pases, en las coberturas, en liderar la defensa. Pero la persistencia del hincha, sus provocaciones constantes, su manera de meterse en su espacio personal, lo fueron desgastando.
La tensión acumulada, la presión del partido, la frustración por el juego, todo eso, sumado a las acciones del hincha, fue creando una bomba de tiempo. El partido se desarrollaba con alta intensidad. El equipo de Khan estaba sufriendo para mantener el resultado. El rival atacaba constantemente buscando el gol que les diera la victoria. Khan, como líder de la defensa, se veía obligado a realizar un esfuerzo titánico para frenar los ataques. El cansancio físico y mental se hacía cada vez más evidente. Cada minuto que pasaba era una tortura, una batalla contra el rival, contra la presión del estadio y, sobre todo, contra la insistencia del hincha. El hincha, por su parte, continuaba con su asedio. Sus gritos se volvían más agudos, sus insultos más directos, sus gestos más amenazantes. Utilizaba todo tipo de recursos para desestabilizar a Khan. Imitaba sus movimientos, le dirigía miradas fijas y penetrantes, incluso se atrevía a realizar gestos obscenos en su dirección. Su objetivo era claro: romper la concentración de Khan, sacarlo del partido, provocarlo. La táctica del hincha parecía estar funcionando. Khan, que había logrado mantener la calma durante gran parte del partido, empezaba a mostrar signos de irritación. Sus gestos se volvían más bruscos, sus miradas más desafiantes. Las protestas al árbitro, que antes eran esporádicas, se volvían más frecuentes. Y llegó el momento en que la paciencia de Khan se agotó. En medio de una jugada, en un momento de pausa, el hincha soltó una frase, un insulto, una provocación que finalmente hizo que Khan reaccionara. La frase en concreto fue un ataque directo y personal que involucraba a la familia de Khan. Una provocación que traspasó todos los límites de lo aceptable y que fue la gota que colmó el vaso. Y la reacción fue explosiva. Khan, cegado por la ira, se dirigió hacia la grada, ignorando los esfuerzos de sus compañeros y del árbitro por detenerlo. Se enfrentó al hincha intercambiando insultos y empujones. La situación escaló rápidamente. La seguridad del estadio tuvo que intervenir para separar a los dos implicados y controlar la situación. No vamos a entrar en detalles sobre lo que pasó después, porque seguro ya todos lo saben. Pero digamos que Khan, en ese momento, perdió los estribos. La ira acumulada, la frustración, la presión, todo salió a la superficie. Y el resultado fue una escena que, por supuesto, dio la vuelta al mundo. La reacción del público, del árbitro, de los demás jugadores fue inmediata. El partido se detuvo, la situación se controló y Khan, por supuesto, recibió la sanción correspondiente. La expulsión era inevitable. El partido se reanudó, pero ya nada sería igual. La imagen de Khan, perdiendo los estribos por la provocación de un hincha, quedó grabada en la memoria de todos. La historia de este partido y la reacción de Khan se convirtió en un tema de debate en todo el mundo. Algunos defendían al jugador, argumentando que la provocación del hincha era inaceptable y que cualquiera habría reaccionado de la misma manera. Otros criticaban la reacción de Khan, señalando que, como profesional, debía mantener la calma y no caer en la trampa de las provocaciones. Las consecuencias de esta acción fueron múltiples. Khan, además de la expulsión, recibió una sanción económica y una suspensión por varios partidos. El club, por su parte, tuvo que lidiar con la imagen negativa que proyectaba la situación y con la pérdida de uno de sus jugadores clave. El hincha, por su parte, fue identificado y sancionado con la prohibición de acceso a los estadios. ¿Y qué lecciones podemos sacar de esta historia? Bueno, primero que nada, que la pasión por el fútbol puede llegar a niveles extremos. Que hay aficionados que son capaces de hacer cualquier cosa por su equipo, incluso traspasar los límites de lo razonable. Y que aunque los futbolistas sean grandes figuras, también son humanos. Tienen sentimientos, tienen emociones y a veces la presión y las provocaciones pueden superarlos. Esta historia nos recuerda la importancia del respeto en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha. Nos recuerda que la rivalidad es parte del juego, pero que la violencia y la provocación no tienen lugar. Nos demuestra que el límite entre la pasión y la obsesión puede ser muy delgado, y que es importante mantener la cordura y el autocontrol, especialmente en los momentos de mayor tensión. Nos enseña que los jugadores, por muy profesionales que sean, son seres humanos con emociones y sentimientos. También nos muestra que incluso los más grandes pueden caer en la trampa de las provocaciones. Y que la presión y el estrés pueden afectar a cualquiera. La historia también nos recuerda que los aficionados tienen una gran responsabilidad.
Su pasión por el fútbol no debe ser utilizada como una excusa para la violencia, la provocación o la falta de respeto. Deben apoyar a su equipo de manera constructiva y fomentar un ambiente de juego limpio y fair play. El hincha obsesionado, en este caso, logró su objetivo. Logró sacar a Khan de sus casillas, provocar una reacción que perjudicó a su equipo. Pero, ¿valió la pena? El hecho de lograr que un jugador perdiera lo sé. ¿Estribos compensa las consecuencias? La respuesta, en mi opinión, es un rotundo no. La historia nos muestra la fragilidad del ser humano, incluso en el ámbito deportivo. Revela la importancia de la salud mental y de saber gestionar las emociones en situaciones de alta presión. En un mundo donde la victoria es lo más importante, a menudo se olvida la importancia del bienestar personal y de la salud mental de los deportistas. Sin embargo, la historia también tiene un lado positivo. Nos recuerda que el fútbol es más que un juego. Es una pasión, una emoción, una forma de vida. Es una fuente de alegría, de emoción y de unión. Pero también nos recuerda que debemos practicarlo con respeto, con fair play y con la conciencia de que somos todos humanos. Es una lección sobre la importancia de la educación en valores, tanto en el ámbito deportivo como en la sociedad en general. Fomentar el respeto, la tolerancia y el juego limpio son fundamentales para construir un mundo mejor. En definitiva, esta historia es una lección sobre la pasión, el respeto y la importancia de mantener la calma, incluso en los momentos más tensos. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado esta historia sobre el hincha obsesionado que sacó a Khan de sus casillas. Hemos repasado los puntos clave desde el contexto del partido hasta la reacción de Khan y las lecciones que podemos sacar. Hemos visto cómo la pasión desmedida puede llevar a situaciones límite y cómo, incluso los ídolos, pueden ser vulnerables a las provocaciones. Recuerden, el fútbol es emoción, es pasión, es espectáculo, pero también es respeto y fair play. Y la historia de hoy nos lo ha recordado. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que la reacción de Khan fue justificada? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que se debería sancionar de forma más severa a los hinchas que cruzan los límites? Cuéntenme. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo con más historias, análisis y debates sobre el apasionante mundo del fútbol. Hasta la próxima, cracks. Chao, chao.